¿Puedes imaginar una guerra sin tanques? Podría ser. Desde hace mucho tiempo, las naciones emprendieron una guerra fría con el fin de desarrollar armas de combate menos perjudiciales para el medio ambiente. Y a medida que avanzaba la tecnología, también lo hacía la vitalidad de los tanques. Pero el diseño y la actividad dejaron de estar poco a poco a la altura. De hecho, en numerosas ocasiones, hemos sido testigos de tanques extraños y de aspecto raro que carecían del potencial necesario. En el video de hoy, veremos 7 tanques extraños que no creerías que existen. Número 7. Tanque del zar ruso. En nuestra lista de tanques extraños, el primero es el tanque ruso, también conocido como Lebedenko. Durante la Primera Guerra Mundial, Rusia ensambló este tanque, una máquina de guerra diferente a todo lo que el mundo había visto. Fue desarrollado por Nikolai Lebedenko, Nikolai Chukovsky, Boris Stechkin y Alexander Mikulin a partir de 1914. El tanque es, sin duda, el vehículo de combate blindado más extraño jamás construido. Sin embargo, no es necesario echar por tierra el trabajo realizado. Hay que tener en cuenta que en esa época se encontraban en plena fase de desarrollo inicial de tanques y prácticamente todos los países estaban en fase experimental, lo que llevaba a la creación de muchos diseños curiosos y no funcionales. Como se señaló, no era realmente un tanque en el sentido tradicional, sino más bien una especie de triciclo gigantesco. Las ruedas delanteras tenían 9 metros de diámetro y la triple rueda trasera 1,5 metros. En total medía casi 18 metros de largo y 12 metros de ancho y pesaba 60 toneladas. El pensamiento de los diseñadores era que este vehículo pudiera atravesar prácticamente cualquier obstáculo. La primera y única prueba de funcionamiento del tanque comenzó bastante bien. Se movió sobre un terreno firme y sí, astilló un árbol que se interpuso en su camino. Pero cuando intentó pasar por encima del lodo, la rueda trasera se hundió tan rápido que las enormes ruedas delanteras no pudieron sacarla. De hecho, nada pudo. Y permaneció allí, en pleno campo, durante toda la Primera Guerra Mundial. Finalmente, en 1923, el prototipo fue desmontado para ser utilizado como chatarra. Número 6. Tanque tornillo. Piensa en cómo se ve normalmente un tanque. Ahora imagina ese mismo tanque con un par de tornillos gigantes debajo. Esa es la esencia del tanque sacacorchos. Clasificado como un vehículo propulsado por tornillos, el tanque sacacorchos funcionaba exactamente como un tanque normal, pero podía moverse más fácilmente a través de la nieve y el barro. Si bien la tecnología estuvo presente ya a mediados del siglo XIX, no se aplicó a la guerra hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando se introdujeron el M29 Whistle o el tanque Corkscrew. Antes de que las ruedas de orugas adquirieran importancia como la forma más eficiente de atravesar terrenos difíciles, se exploraron algunas máquinas impulsadas por tornillos gigantes que podían girar y aplastar cualquier cosa mientras se abrían paso por el hielo, la nieve y el barro. Con la invasión de Noruega por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, el visionario Geoffrey Pike consideró un problema el hecho de transportar soldados de forma rápida por la nieve. Entonces, recomendó el desarrollo de un vehículo propulsado por tornillos basado en el motor de nieve Armstead. Las ideas de Pike fueron inicialmente rechazadas, pero en octubre de 1941, Louis Mountbatten se convirtió en jefe de operaciones combinadas y las ideas de Pike recibieron una audiencia más comprensiva. Mountbatten se convenció de que el plan de Pike valía la pena y lo adoptó. El problema de desarrollar tal vehículo pasó entonces a los estadounidenses. Pike viajó hasta los Estados Unidos para supervisar el desarrollo del tanque. Sin embargo, tras varios incidentes en el proyecto, los estadounidenses pasaron a diseñar un vehículo más convencional, el M29 Whistle. Número 5. La unidad DD Duplex. Los tanques DD o Duplex Drive, apodados tanques del Pato Donald, fueron un tipo de tanque blindado capaz de circular por tierra y agua. Este apodo se usó principalmente para la variante Duplex Drive del tanque medio M4 Sherman, que fue utilizado por los aliados occidentales durante y después del desembarco de Normandía en junio de 1944. Fue desarrollado por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial y se caracterizaba por funcionar erigiendo una pantalla de flotación alrededor del tanque que le permitía flotar. Además, contaba con 2 hélices accionadas por el propio motor que lo impulsaban por el agua. Cuando el tanque DD llega a la orilla,
el faldón flotante se baja y el vehículo blindado recupera sus propiedades terrestres, apoyando así a la infantería como sea posible durante un desembarco o un cruce de río. Podía alcanzar además la velocidad de 4 nudos si el clima era favorable. Como dato curioso, simplemente recalcar que este prototipo de tanque se utilizaría también en el chasis del tanque Churchill, así como el M4A2 Sherman III. Número 4. Minas Goliath. Imaginemos por un momento que estas máquinas de matar pueden ser al mismo tiempo adorables. Es lo que ocurrió con los mini tanques conocidos como Minas Goliath, cuyas dimensiones hicieron de ellos una gran ventaja en el campo de batalla. Se trataba de vehículos terrestres no tripulados y diseñados por los alemanes, vehículos de destrucción desechables, utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. Los aliados los conocían como tanques escarabajo. Empleado por la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial, transportaban entre 60 y 100 kilogramos de explosivos de alta potencia, dependiendo del modelo, y estaban destinados a ser utilizados para múltiples propósitos, como destruir tanques, interrumpir densas formaciones de infantería y la demolición de edificios o puentes. Como puedes suponer, los Goliaths eran vehículos de un solo uso, ya que quedaban inutilizables tras su detonación. Además, los primeros tanques demostraron ser demasiado costosos, lentos y a veces demasiado limitados, ya que no podían funcionar sin un cable conectado a los mandos de control. Sin embargo, los modelos posteriores fueron concebidos con cables cada vez más largos, hasta que finalmente consiguieron recorrer distancias de hasta 100 kilómetros y transportar hasta 100 kilogramos de explosivos, todo controlado por un joystick. Número 3. El tanque alado. Suena impactante, ¿verdad? Hemos escuchado que en un futuro los coches podrán volar, pero los tanques, pues he de decirte que lo imposible fue posible gracias a un equipo de científicos demasiado entusiastas de la Segunda Guerra Mundial. En lugar de cargar tanques ligeros en aviones, como habían hecho otras naciones, las fuerzas aerotransportadas soviéticas amarraron tanquetas T-27 debajo de bombarderos pesados para aterrizarlos en aeródromos. En la década de 1930, hubo esfuerzos experimentales para lanzar en paracaídas los tanques, o simplemente arrojarlos al agua. Oleg Konstantinovich Antonov, por aquel entonces el mayor experto en la construcción de aviones y planeadores de grandes dimensiones que tenía el Ejército Rojo, fue el encargado de llevar a cabo la construcción del A-40, apodado como el tanque alado. Fue el invento definitivo para el nacimiento de los tanques voladores. Se trataba de un carro blindado T-60 con un cañón de 20 milímetros y una ametralladora de 7,62 milímetros, ajustado a una estructura alar de 18 metros de envergadura y 12,6 metros de longitud, que carecía de hélices porque su objetivo real era hacer las funciones de un planeador remolcado por otro avión. Oficialmente, el primer vuelo del Antonov A-40 y su tanque T-60 tuvo lugar el 2 de septiembre de 1942, a los mandos del piloto de pruebas ruso Sergei Anokin, quien quedó muy impresionado por el invento. No obstante, y a pesar del éxito, como desde 1943 las prioridades bélicas de la Unión Soviética fueron otras, finalmente se descartó iniciar la producción del tanque alado, que jamás pudo entrar en acción durante la Segunda Guerra Mundial. Número 2. El tanque Bob Semple. El tanque Bob Semple fue un tanque diseñado por el ministro de Obras de Nueva Zelanda, Bob Semple, durante la Segunda Guerra Mundial. El tanque se construyó durante un período de incertidumbre en el que Nueva Zelanda temía tener que defenderse de la invasión japonesa sin ayuda externa. Por ese motivo, este tanque fue un refuerzo civil diseñado para proteger al propio país. Se construyó prácticamente con los materiales que había disponibles, es decir, con hierro corrugado y un tractor. Diseñado y construido sin planos, tenía numerosos defectos y dificultades prácticas, como era de esperar, por lo que nunca se llevó a cabo una producción en masa del mismo, ni se usó en combate. Debido a las limitaciones de requisitos y recursos, el tanque fue una falla funcional. Al utilizar un tractor grande como base y atornillar una superestructura de tanque diseñada apresuradamente y mal construida, los tanques resultantes estaban inadecuadamente blindados, eran extremadamente pesados, inestables, limitados por el tractor a viajar a velocidades lentas y tenían que detenerse cada cierto tiempo para cambiar de marcha. Además, debido a la forma del tractor subyacente y las vibraciones indebidas, disparar desde el tanque era difícil e inevitablemente inexacto. Todas estas limitaciones hicieron que, a la larga, el tanque Bob Semple fuera considerado como el peor tanque jamás construido. Al final, debido a su impracticabilidad,
Los tanques fueron eliminados por el propio ejército. Número 1. Tanque antiminas. Enterrar minas es una buena táctica militar, pero algunas naciones son demasiado inteligentes también como para acabar con esta táctica. Es aquí donde entran los tanques antiminas. Un mayal para minas es un dispositivo montado en un tanque que consta de una serie de cadenas pesadas con bolas de acero en los extremos. Se encuentran en la parte delantera del carro de guerra. Las cadenas están a su vez unidas a un rotor horizontal que gira bruscamente, haciendo que las cadenas giren y golpeen las minas terrestres que encuentren a su paso. La fuerza del golpe de un mayal sobre una mina enterrada imita el peso de una persona o vehículo y hace que la mina detone, evitando provocar un daño extremo tanto en las cadenas como en el propio tanque. De esta forma, es posible abrir un camino seguro tras la detonación deliberada de las minas. Los británicos usaron este tipo de tanque por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial. En combate, la táctica habitual era utilizar los tanques antiminas en grupos de 5. 3 avanzarían en formación escalonada, despejando un amplio camino a través del campo minado. Los otros 2 se quedarían atrás, en los flancos, y darían apoyo, aunque estaban preparados para avanzar y reemplazar a cualquiera de los tanques que quedasen inutilizables por alguna mina. Pero estos tanques también tenían desventajas, y es que no se eliminaban todas las minas. Además, en algunas ocasiones, los mayales de cadenas también podían resultar dañados en algún momento, lo que no permitiría su trabajo. Los tanques antiminas solo podían desplazarse a 2 km por hora cuando rotaban las cadenas, y el arma del propio tanque tenía que apuntar hacia atrás, por lo que el tanque no podía disparar incluso si el artillero podía ver su objetivo. Al igual que con el Escorpión, los golpes a las minas levantaban una enorme nube de polvo, lo que impedía la visibilidad. A pesar de todo esto, fue un vehículo eficaz y valioso durante y después de la guerra, especialmente porque los alemanes hicieron un uso extensivo de los campos de minas para frenar el avance aliado a través de Francia y los Países Bajos. En los últimos meses de la guerra, los campos de minas alemanes habían dejado de ser un problema importante, y se propuso que los tanques antiminas que sobrevivieran se reconvirtieran en tanques Sherman regulares, una idea que fue totalmente rechazada por las tripulaciones de estos tanques. Al final, esto nunca ocurrió, y los tanques antiminas pasaron la última parte de la guerra, limpiando viejos campos de minas tras las líneas aliadas. ¿Disfrutaste nuestra lista de los 7 tanques más extraños? Ahora, si fueras el comandante en jefe y tuvieras que comenzar una guerra, ¿cuál de estos tanques elegirías? Existen además armas militares excepcionales que no creerás que existen. Haz clic aquí para verlas.